con sus acepciones habituales, lo cual permite que termine de forma expresiva. Su clasificación es figuras de dicción, figuras de construcción, figuras de pensamiento y tropos. Y también definí todo eso. Ok, bien. ¿Cuáles encontraste, Tomás? Tropos es una figura retórica de pensamiento que consiste en el uso de una palabra con sentido figurado. Figuras de construcción son figuras retóricas que producen alteraciones en la estructura sintáctica habitual de las oraciones. Figura de pensamiento son figuras retóricas que afectan el significado de las palabras con el fin de realzar el mismo dentro del discurso. Figuras de dicción es una figura retórica en la cual se altera la composición de las palabras, frases o discursos. Bien, ¿encontraste algún ejemplo? No, profe. Listo, vale. ¿Alguien Yo, más? profe, yo encontré Dale. 30, Uy, pero pues, poquitas. ¿le leo los títulos o solo le digo un ejemplo? No, pues, ¿qué investigaste? A ver, lee algunos Pues ejemplos. yo primero leí qué eran las figuras literarias y ya después puse ahí. Y me salió que eran las metáforas, simil o comparar, hipérbole, metonomía, sinedoque, anáfora, prospopeya, personificación, epíteto, alegoría, aliteración, hiperbatón, ironía, paradoja, oxímoron, onomatopeya, sinestesia, pleonasmo, perifasis, etopeya, prospografía, polisindetón, elipsis, antítesis, asíndeton, descripción, apóstrofe, calambur, gradación, conmutación o retruécano y quidismo. Y pues un Está ejemplo, bien. copié de metáfora, tus ojos son verdes como selva. Y en civil puse que se establece relación de semejanza con o sea, con un elemento explícito que puede ser como, cuál, es, ese, así, pues eso. Listo, bien. Bueno, ahí digamos que con esos dos ejemplos, tanto de Tomás como de María, pues estamos a esta introducción. Entonces hablamos que las figuras literadas, o también pues llevamos, digamos, figuras retóricas o tropos literarios, o por contrario, recursos literarios, pues son aquellos recursos del lenguaje que se utilizan sobre todo para el embellecimiento dentro de, obviamente, de la forma narrativa, es decir, de la forma de la escritura. También es llevado obviamente al plano del discurso oral o cuando conversamos, pero normalmente pues es más en el mundo literario, en el cuento, en la poesía, pronto pues en el recurso del ensayo o de la reseña también podemos lograr ver alguna de estas expresiones, ¿vale? Entonces son recursos que pues favorecen el enriquecimiento de la obra literaria. Entonces digamos que frente a eso pues digamos que hacemos una división de tres recursos principales. Entonces, el primero, pues son los recursos fonéticos que tienen que hablar mucho sobre el sonido, ¿sí? Que hablan principalmente de la pronunciación o cómo se efectúa ciertas sílabas con su acentuación. Entonces, este espacio de lo fonético es simplemente cómo suena el sonido. Tenemos el otro que es el semántico, que es a través de la construcción de los párrafos o de las oraciones. Entonces muchos de estos tienen alteraciones o vuelven a repetir palabras que se habían repetido o terminan una palabra y nuestra siguiente frase empieza con esa misma palabra. Entonces este es más de orden de la estructura conforme a la composición de las palabras. Tenemos un poema y ese poema pues es todo nuestro marco semántico, es decir, toda nuestra construcción. Y luego de eso pues tenemos ya el marco sintáctico que hace referencia al significado que se quiere dar, ¿sí? Muchas veces se ve, digamos, de pronto en la ironía, pues que yo hablo de un concepto principal, entonces como por ejemplo cuando usted le dice, es que usted es mucha vaca,
o mucho burro. Entonces usted lo está diciendo obviamente con la ironía y también con el sentido de la figura retórica, decir, bueno, es que usted no es muy agraciado, no tiene mucha inteligencia, o usted no pensó antes de decir, pero entonces de pronto la otra persona lo toma de forma semántica y lo representa realmente como lo que es, a una vaca, pero es que yo no me parezco a ninguna vaca, a ningún burro. Entonces automáticamente no se piensa la expresión de ironía que se está teniendo. Entonces recordemos, lo fonético es el sonido, ¿sí? Lo semántico es la estructura tanto del texto y lo sintáctico el significado, lo que representa el significado a través de las imágenes. Bueno, entonces acá vamos a continuar pues con uno de estos recursos que está enfocado hacia lo fonético y es la onomatopeya. ¿Qué es la onomatopeya? Pues principalmente es la utilización de un vocablo, se dice vocablo porque es la unión de máximo 3 letras, ¿sí? Del abecedario, y que trata de imitar un sonido o una expresión que dentro de sí representa el sonido. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el del carro, ¿sí? Que suena rum, rum. Entonces, si vemos, es la composición también de la parte semántica de 3 letras, ¿sí? Entonces, rum, rum, o glu, glu cuando se está ahogando, o pluk cuando se cae, o sáquete, o sea, como todo ese tipo de expresiones. Entonces, ¿me pueden dar un ejemplo de onomatopeya? El perro hace wof. De pronto el sonido del perro, sí, wow, wow. O el de la sirena. Yo tengo clic, pum, crack y plaf. Listo, ese pum como de golpe. O el de la sirena que suena uy, 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 uy. Que muchas veces digamos que no sabemos también cómo se escribe, ¿sí? Simplemente lo reproducimos. Porque de pronto ese rum, rum suena diferente para usted. Que a veces, digamos, esos motores de tractores o de camiones grandes parecen que hablaran. Digamos que esa interpretación también se asemeja a la onomatopeya. Siempre es el sonido. Entonces, digamos que este suele utilizarse mucho en el cómic, ¿sí? En la ilustración. Entonces, un condorito era ¡blup! O cuando se ahogan, en fin, un recurso válido. Entonces, por otro lado tenemos la aliteración, que es la repetición continua de las mismas sílabas o letras que pues utilizamos al principio de la palabra. Por acá vamos a ver el ejemplo. Entonces, R con R, cigarro, ¿sí? Y luego volvemos a utilizar esa misma letra que es R con R, barril, rápido corren los carros. Entonces, si ven, esa aliteración es volver a utilizar la frase con la que comenzamos. Entonces, volver a continuar eso. Entonces, por ejemplo, tú eres hermosa, tú eres bella, tú eres grandiosa. Entonces, ahí esa literación sería el vocablo tú. O tú eres hermosa, tú eres preciosa, tú eres maravillosa. Entonces, otra vez, tú eres sería la aliteración. Entonces, ¿alguno tiene un ejemplo de la aliteración que hubiese encontrado? ¿No? ¿Ninguno? Bueno. Vamos que en estas aliteraciones también suele verse mucho enfocado los trabalenguas. Profe, yo encontré uno. Dime. Dice, en el siglo
Silencio, solo se escucha un susurro de abejas que sonaba. Les tocó aquí expulsar a quien rayó la pantalla. Como raro empezamos. ¿Me lo puedes repetir, por favor? En el silencio solo se escucha un susurro de abejas que sonaba. Pero ahí pusiste aliteración. Pues así me apareció cuando yo lo busqué. Digamos que no, ahí sí estaría erróneo porque diría más como una comparación, ¿sí? Pronto ahí la fuente se equivocó. Entonces, pronto sería como el susurro de las abejas, el susurro de los animales, en fin. Recordemos que la literación obviamente es esto, la repetición de nuestra primera frase que luego se vuelve a repetir. Digamos que por acá hacían una anotación y es sobre las canciones infantiles y digamos que usa eso, María Paula Nito, que vuelven a repetir las canciones. Entonces, por ejemplo, el de mi tía Marta se fue al mercado con un zapato gris y el otro colorado. Y luego pasa algo y vuelve y repite, y vuelve y repite, y vuelve y repite, y le va agregando personajes. Entonces ahí es un ejemplo muy claro de la aliteración. Digamos que esto de pronto se ve en poesía cuando se vuelve a repetir lo mismo. Por ejemplo, tú eres hermosa, tú eres bella, tú eres magnífica, tú eres sin igual, en fin. Listo. ¿Sí, sí queda claro o no? Listo. Digamos que ya ahí tocaría sentarse a pensar y analizar. Bueno, entonces, ahora pues digamos que vamos a hablar la similicadencia, ¿sí? Este ya es, digamos, este de acá es de forma más estructural. Entonces, si vemos, el principio de la onomatopeya era fonético, este ya es más estructural de la parte semántica y ahora vamos más hacia la parte, obviamente, del significado. Entonces, la similicadencia pues habla del empleo de verbos, ya sabemos que es un verbo, obviamente, la acción, que se parece en las mismas personas o en el tiempo. Entonces tenemos este ejemplo. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí y en todas partes dejé. Memoria amarga de mí. ¿Sí? Entonces suele utilizarse mucho, digamos, la parte de la rima. ¿Sí? O sea, la asociación de palabras bajo la misma composición de letras, pero que tengan pues su semejante. O Entonces, sea, como que subir, sube, baja y medio. exacto, más o menos. Entonces, por ejemplo, frente a esto es como yo agarré, ¿sí? Luego dejé y después me fui. Algo parecido. Digamos que esta figura no es muy poco usual verla, ¿sí? Es muy dejada en el estilo literario, ¿sí? Suele verse más, digamos, en poesía, pero digamos que no en una poesía estructurada. Vuelve a pasar lo mismo, de pronto es ejemplificado a elementos para niños, ¿sí?
Luego de eso tenemos pues la paronomia, que hace juego de palabras por la similitud fonética. Recuerde, la fonética es el de palabras. Entonces, que nada pase, ni pese, ni pose, sin prisa, se aprecia la prosa. ¿Sí? Entonces, todo frente a eso, pues la similitud. Entonces, casa, casarse, casar, casar. Entonces, todo la ejemplificación tiende a ser sobre la palabra base, que en este caso sería pase, y frente a eso, obviamente el significado diferente, pero que pues frente a esto tenga su parecido fonético. Entonces tenemos pase, pese, pose, prisa y prosa. ¿Alguno encontró algún ejemplo de la figura literaria? De la paronomia. No, profe, pero sí la define. Listo. Entonces ahí queda claro. Vamos que esto es más un recurso literario utilizado más que todo en batalla de gallos o en el rap, ¿sí? O había una que dice, pese lo que pase, lo que cueste. Entonces, la asociación de palabras. Ay, profe, usted es especial. No me trae. Era mentira. Listo, bueno. Ahora tenemos por otro lado la concatenación, ¿sí? Vamos que esta es una figura muy importante que pues no suele verse vista como común, ¿sí? Y obviamente es el encadenamiento de ideas por pues la repetición de la frase. Recuerde que teníamos anteriormente esta línea figura que se repetía, pero esta es pues obviamente es con la función con la que termina. Pues la anterior era la que comenzaba, esta es con la que termina. Entonces, el palo al hombre, el hombre al perro, el perro al gato, ¿sí? Acá terminaría y acá comenzaría nuevamente. El gato al ratón, el ratón a la rana, ¿sí? Termina la rana, vuelve y comienza. La rana a la mosca a la flor, nacida a la orilla del agua. Entonces acá repetimos simplemente la última palabra o el último significado a nuestra siguiente frase. Entonces, por ejemplo, acá, Alonso es un buen estudiante, estudiante es igual a colegio, colegio es igual a hogar, hogar es igual a cuarto, cuarto es igual a almohada, así sucesivamente. Almohada es igual a Vamos, dormir. exacto, vamos hilando la idea con la siguiente idea, pero utilizando el último recurso de nuestro verso o de nuestra línea de la oración. Entonces, así sucesivamente vamos concatenando o ideando las diferentes oraciones. Luego tenemos de eso, pues, la anáfora. Y la anáfora, pues, es la repetición de una o más palabras al comienzo de una serie de oraciones. Porque acá hay que tener, pues, claridad o frente a esto. Entonces, si vemos que acá se inicia. Mira que te mira Dios. Mira sería nuevamente nuestra palabra, ¿sí? Mira que te está mirando. Mira que te has de morir. Mira que no sabes cuándo. O sea, acá sería obviamente al iniciar nuestra frase y siempre estaría igual. Digamos que es muy parecida con nuestra figura anterior. Entonces vamos a devolvernos un poquito. Que estaba por acá. Entonces, recuerde que aquí esta figura literaria, ¿sí? La aliteración,
representa nuevamente esa palabra, pero con su significado, ¿sí? Es decir, acá yo utilizo mi palabra clave, pero le doy otro significado, y utilizo nuevamente mi palabra clave y le doy otro significado, ¿sí? No estoy dando la oración correctamente, o sea, continuamente, perdón. Si se acaba, nos volvemos a conectar, ¿vale? Está bien, profe. ¿Qué nos devolvimos? Ah, Sí, creo que nos devolvimos. Ay, Dios mío. profe, una pregunta. Dime, Estaba en la playa. ¿quién estaba en la playa? No, de pronto me lo imaginé. Profe, nos está revisando si nos está desadelantando la presentación. Ah, Está muy raro. playa con playa a dormir. Pero eso no viene a la clase. Sí, como que no. Es que viene a la clase. Es que eso. Sí, Playa es igual a descansar. Descansar es igual a dormir. Dormir es igual a soñar. Soñar es igual a imaginar. Oh, pero eso es obviamente bajo su significado, porque para mí no es lo mismo playa. como que no. Playa es playa. Es que, vea, para unos la playa es descansar y para otros la playa es divertirse. Exacto. Ahí Por es eso. algo del Entonces, para usted significado. sería playa es igual a jugar. Playa, jugar es igual a voleibol. Voleibol es igual a divertirse. Divertirse es igual a Vale, dormir. listo, vale. Entonces tenemos obviamente aquí la anáfora que ya pues, la comenzamos, que fue la repetición de pues, las palabras. Y de pero si ven, vuelve y comienza. Está muy raro esto. Depresión. Listo. Debemos contestación. Ah, no. Entonces la repetición. ¿Listo? En nuestra primera palabra. Acá tenemos mira. ¿Vale? Entonces, luego tenemos la reduplicación, que es la repetición nuevamente de la palabra, pero varias veces en una sola cláusula o miembro del periódico. Esto se utiliza en el artículo periodístico, ¿sí? Es la única donde pues en su mayoría se ve. Es extrapolable o llevaba a otros recursos literarios, obviamente, pero pues donde más se ve es en el anuncio periodístico. Entonces, por ejemplo, aquí se acercó y marchó. Con ella se acercó y se marchó con ella. Pues, obviamente, vemos que vuelve y se repite. Profe, y una pregunta, ¿qué tipo de... Bueno, ¿sabe qué? No voy a preguntar, no. No preguntas si tienes dudas. No, profe. Listo. Entonces ahora vamos hacia la parte, obviamente, de los recursos semánticos. Entonces acá lo que la mayoría pues, hacemos. Entonces, por ejemplo, acá pues vamos a ver lo de la deprecación, que pues trata de la súplica o el ruego. Pues no, profe, ayúdeme a pasar, ¿sí?
Es acá, no alejes de ti mi ruego, alto Señor. Acá es como una frase bíblica del ruego. ¿Vale? Bueno, entonces digamos que ahí frente a el ruego y el suplico, pues son figuras obviamente que se ven expuestas en todos los recursos literarios. Entonces, ¿qué hacen? Pues automáticamente las acciones determinadas. Entonces usted va a rogar, pues obviamente va a rogar por algo, como no, profe, ayúdeme, oh, no te alejes de mi vida, amor, cuando le termina el novio. No, profe, pásame la materia, por favor. O por el contrario, entonces por ejemplo, la súplica, pero súbame otra. Alonso dice, yo no dice, no, ya usted perdió porque usted no asistió a clase. En Ah, no, fin, ¿cómo así? es un ejemplo. Entonces, luego tenemos la imprecación, que es una figura a la cual se desea que se sobrevengan males a los demás. Digamos que esto es más como por enunciarlos que pues normalmente nosotros nos vamos a poner a sentar y lo vamos a ver. Ah, uy, es que esto acá es una súplica. Bueno, lo logramos identificar. Esta es una concatenación porque va de palabra a palabra y cada idea va bailando otra idea con el mismo significado. Digamos que en su mayoría estas no se utilizan. Entonces acá, que la furia de tus hijos y la justicia vengadora del asesinato te persigan eternamente. Monstruo abominable. Una frase Eurípides.